Precisamente para hablar de este tema, invitamos al ex senador Rodrigo Lara, quien hoy a través de su cuenta en X fijó una posición, como lo veíamos en la nota anterior, advierte que sería una buena decisión para el país firmar contratos de asociación con PDVSA. Doctor Lara, buenas noches, cuéntenos por favor cuáles son sus argumentos para esto. Hola Daniela, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, primero que todo, bajo la premisa de que Colombia siga explorando y explotando nuestras propias fuentes y campos de gas y de petróleo para garantizar la soberanía energética, asociarse con PDVSA en la explotación de petróleo e importar gas de Venezuela es un negocio extraordinario, tanto para el país como para Ecopetrol. En materia de gas, primero que todo, pues porque nosotros no somos totalmente autosuficientes. Nosotros hoy estamos importando gas licuado que se regasifica en Cartagena y ese es un gas que compramos en el mercado internacional de gas. Generalmente o muy posiblemente un 30 o un 40% más caro que el que podemos traer de Venezuela a través del gasoducto que construyó el presidente Uribe y el presidente desde entonces de Venezuela, Hugo Chávez. Ese es un primer punto, es un gas mucho más barato que el que se compra en el mercado internacional. Es exactamente lo que le pasa, por ejemplo, o le pasaba a los países europeos. Cuando ellos traían el gas de Rusia por gasoducto, lo compraban un 30 o un 40% más barato que hoy que lo tienen que comprar básicamente en el mercado internacional y es un gas licuado que tienen que regasificar. Eso en materia de gas. Y en materia petrolera, pues es un negocio absolutamente extraordinario. Miren, Venezuela es un país que tiene básicamente el mapa geológico de su país totalmente claro. Venezuela tiene campos de gas, de petróleo, liviano en el lago de Maracaibo y en el Golfo de Venezuela. Pero necesitan asociarse con petroleras para tener el capital y la tecnología hoy que ellos perdieron por su crisis para revivir esos pozos. Esos campos de gas estuvieron nacionalizados y explotados exclusivamente por PDVSA y antes por grandes petroleras del mundo. Hoy se abre la posibilidad para que nuestra gran compañía petrolera, que es Ecopetrol, pueda entrar a un país que tiene las primeras reservas de petróleo del mundo y las quintas de gas del mundo. Es decir, es un gran negocio siempre y cuando, por supuesto, sigamos explorando y explotando nuestras propias reservas también. Sí, doctor Lara, mire, bajo esa premisa de que no es suficiente, digamos, la exploración y explotación acá en Colombia, ¿qué otras alternativas habría? ¿Únicamente la opción de PDVSA o qué otras opciones tenemos? Los descubrimientos de gas en Colombia, en el Caribe, por ejemplo, los de la Guajira, no entrarán en producción antes de 2027. Y entre 2024, 25 y 26 el país va a requerir mucho gas. Hay dos alternativas. La primera es importar ese gas, comprarlo en el mercado internacional, para lo cual hay que invertir en la ampliación de la planta de regasificación de Cartagena y posiblemente construir una nueva planta de regasificación en Buenaventura. Eso puede costar fácilmente 1.500 millones de dólares. ¿Quién los va a pagar? Pues usted, señor consumidor, en su factura de gas, o la industria que necesita del gas para producir de manera competitiva. La otra alternativa es traer ese gas de Venezuela. En Venezuela ya, gracias al levantamiento parcial de las sanciones a PDVSA, pues allá están con las fauces abiertas las grandes petroleras y las grandes compañías de gas del mundo, como Eni y Repsol, que son compañías europeas, porque necesitan sacar gas para exportarlo a Europa, para llevarlo a Europa. Nosotros tenemos a Venezuela aquí al lado, el gasoducto ya existe, hay que hacerle unas mejoras porque está deteriorado, pero por Dios, eso yo creo que no tiene vuelta de hojas. Yo creo que el debate es muy claro. O lo compramos un 40% más caro y nos toca invertir en la regasificación, o lo traemos de nuestro vecino, que no es nada menos y nada más que las quintas reservas de gas del mundo. Es decir, no hacerlo, perdóname la expresión, sería absolutamente estúpido. Sí, doctor Lara, mire, pero PDVSA ha tenido algunos cuestionamientos en el pasado, aunque se han adelantado procesos en el vecino país que incluso han llevado a que altos funcionarios pues tengan que enfrentar procesos con la justicia. ¿Qué hacer entonces frente a estos antecedentes?
A ver, ciertamente PDVSA ha sido muy mal manejado. Incluso hubo un escándalo de corrupción muy grande en Venezuela, lo cual llevó a que hoy tengan en detención al señor Tarek El Aissami, que era como el gran encargado de la industria petrolera venezolana. Los venezolanos entendieron que pelear con los Estados Unidos sale muy caro. Entienden lo que vivieron porque lo sufrieron, lo que ha sido el peso de las sanciones norteamericanas. En el mundo hay unas tensiones muy grandes en este momento en Oriente Medio. Europa ya no tiene acceso al gas ruso y en Europa están desesperados por encontrar fuentes alternativas de gas. No pueden comprar gas iraní, pues porque Irán es un país que es objeto de sanciones. Los catarís, que son otras grandes reservas de gas, pues están firmando contratos a 30 años con la China, es decir, están destinando un buen porcentaje de su producción al mercado más grande que es, del mundo, que es la China. Las reservas o los campos de gas del Mediterráneo, de África o del Mar del Norte no son suficientes para garantizar un precio competitivo y una matriz energética competitiva para los europeos, y pues el solo gas de los Estados Unidos, que es de esquisto, que es finito y cuyos campos duran menos, pues no son suficientes para mantener un precio internacional competitivo. Entonces, pues hay una carrera en el mundo por encontrar nuevas fuentes de gas y pues tenemos nosotros de vecino a Venezuela. Nada menos y nada más que las primeras reservas probadas de petróleo en el mundo, que tiene un petróleo liviano en toda la zona del Golfo, del lago de Maracaibo, del lago de Venezuela, crudo pesado hacia la franja del Orinoco, y los tenemos aquí al lado. Y podemos explotar ese petróleo liviano con Ecopetrol, lo cual va a valorizar muchísimo Ecopetrol, porque pues Ecopetrol no solamente está diseñada para sacar petróleo de Colombia, Ecopetrol busca petróleo en el Golfo de México, en el Golfo de Texas, está buscando petróleo en Brasil, está buscando petróleo en Angola, y si los tenemos al lado y nos dan acceso a esa inmensa fuente de riquezas que es el subsuelo venezolano, asociándonos con Ecopetrol, en donde no hay que explorar porque esos campos ya están ahí, lo que pasa es que muchos de ellos están inactivos, no se están explotando por el efecto de las sanciones, por la crisis de PDVSA, por la falta de acceso a tecnología para hacerlo. Pues imagínate, es un gran negocio para Ecopetrol, y para nosotros es un gran negocio porque compramos un gas muchísimo más barato, como lo decía antes, que si tuviéramos que comprarlo en el mercado internacional. Bien, pues doctor Rodrigo Lara, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en RTVC Noticias para hablar de este tema tan importante para el país. Muchas gracias por la invitación, un placer, muy amable.